Cuando era niño, quería ser arqueólogo, pero no por amor al pasado ni por sentir una gran pasión hacia la historia. Quería ser arqueólogo para parecerme a Indiana Jones, y jugaba a explorar ruinas imaginarias en el parque o a descubrir tesoros escondidos en el trastero de mi casa, porque me fascinaban sus aventuras, pero también él, el personaje. Es Indiana Jones que no solo era valiente, era frío cuando tocaba, irónico en el momento justo y siempre parecía seguro de sí mismo. Yo quería ser como él y sin darme cuenta empecé a imitarlo no solo cuando jugaba, sino también en la vida, sonriendo como él y reaccionando como creía que él lo habría hecho ante esas batallas cotidianas con las que debe lidiar un niño en su día a día. Que quién las pillará ahora, por cierto. Mi yo de niño era Indiana Jones, pero no se vayan a pensar que estaba más loco de lo normal, aunque es probable que sí, porque lo cierto es que esto no solo me ha pasado a mí, sino que nos ha pasado a todos. Y es que en algún momento de nuestra infancia o incluso de nuestra vida adulta, todos hemos querido ser como ese personaje, ese héroe, ese modelo al que hemos admirado. No porque fuésemos tontos, ni porque no supiéramos quiénes éramos, sino porque el ser humano aprende imitando. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado catártico de las ondas. Los humanos copiamos gestos, frases y actitudes, nos probamos máscaras prestadas y a fuerza de repetirlas, terminamos creyendo que esa máscara somos nosotros mismos. Y a veces, solo a veces, una historia o un personaje nos toca tan hondo, nos atraviesa tan silenciosamente, que algo cambia dentro de nosotros sin que sepamos por qué. Y no distinguimos bien dónde acaba lo que somos y dónde empieza lo que queremos ser. Si es que realmente existe una diferencia entre ambos conceptos. Esa transformación sutil, emocional y casi secreta que sucede cuando contemplamos algo, tiene un nombre y fue descrita hace más de 2000 años por el célebre y gigantesco filósofo Aristóteles. Es nada más y nada menos que la catarsis. Y hoy, en este episodio, vamos a tratar de entender qué es, pero no desde los libros, sino desde dentro de nosotros mismos. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos que todo es cuestión de tiempo, que seguir adelante se vuelve necesario y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la noche. Cuando el aire hace caer los árboles, cuando las rocas llueven de la montaña, y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la noche. Aristóteles no necesita presentación. Seguimos hablando de él más de 2000 años después de su muerte. Fue un filósofo griego, nacido en el año 384 a.C., discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Uno de los pensadores más influyentes de toda la historia de la humanidad. Escribió sobre casi todo: lógica, biología, ética, política, astronomía, metafísica y también sobre arte.
Durante siglos, especialmente en la Edad Media, el pensamiento aristotélico fue la base de la filosofía occidental. Sus ideas fueron adoptadas, reinterpretadas y adaptadas por pensadores cristianos, musulmanes y judíos. En los monasterios, conocer a Aristóteles era una forma de acercarse a la verdad del mundo. Por eso, precisamente, Umberto Eco sitúa en el centro del misterio de su célebre novela El nombre de la rosa, un libro perdido de Aristóteles, el segundo volumen de la Poética, supuestamente dedicado a la comedia. Un libro que se oculta, se envenena y se censura, porque contiene algo muy peligroso, la defensa de la risa. Eco no elige a Aristóteles por casualidad, sino porque el filósofo representa la razón, el equilibrio y la observación del mundo, tal y como es. Y en el universo de su novela, ese libro perdido tiene el poder de romper con el dogma establecido por la Iglesia, porque demuestra que el humor, al igual que la tragedia, también puede conducirnos hacia el conocimiento, también puede producir la catarsis. Muchas de las ideas de Aristóteles aún siguen vigentes. Sus análisis sobre la ética, la política, la biología o el arte siguen siendo estudiados, debatidos y aplicados en todo el mundo. Aristóteles no escribía desde la fe ni la revelación, sino desde la observación directa de la realidad, y ahí reside su fuerza. Su pensamiento es racional, humano y sorprendentemente actual. Uno de sus textos más breves, pero también más influyentes, es La Poética, del que solo se conserva su primer volumen dedicado a la tragedia. El segundo, como ya hemos dicho, que supuestamente habría abordado la comedia, nunca ha sido encontrado y probablemente se haya perdido para siempre. Pero ese primer volumen que sí conservamos supone una obra fundamental, porque en apenas unas páginas Aristóteles disecciona la tragedia griega como si se tratase de un organismo vivo. Analiza cómo está construida, qué elementos la componen, qué función cumple y, sobre todo, qué efecto causa en el espectador. Y ahí está la clave, porque para él el arte no era un simple adorno ni un pasatiempo, sino una herramienta poderosa para entender al ser humano. Y el efecto más profundo que causa la tragedia, según Aristóteles, es la catarsis. Para Aristóteles, la tragedia no es simplemente una historia triste. Es una forma de arte dramático que imita una acción seria, completa y con cierta magnitud. Y lo hace mediante personajes que actúan en escena. Su objetivo no es el entretenimiento superficial, sino provocar en el espectador una reacción profunda, miedo y compasión. Y a través de esas emociones, producir una transformación interior que él mismo llamó catarsis, una palabra que significa purificación o limpieza, y que describe el efecto final de la tragedia, ese instante en el que una historia nos conmueve tanto que nos alivia, nos ordena por dentro, o incluso nos cambia. Para entenderlo mejor, pensemos en algunas películas actuales. Cuando vemos El pianista, Llamaradas, La vida es bella o $1 Million Baby, no salimos del cine igual que entramos, sentimos miedo, dolor, ternura, rabia o tristeza. Y cuando la historia termina, aunque nos deje con el alma en un puño, también nos ha hecho sentirnos más humanos. Cuando eso ocurre, estamos ante lo que para Aristóteles es una buena tragedia. Y ese efecto que hemos sentido, esa sensación que nos ha removido por dentro, es la catarsis. Al ver la obra, el espectador experimenta miedo y compasión. Miedo al imaginar que podría ser él quien sufriera ese destino trágico. Y compasión al empatizar con el dolor del personaje. Al sentir esas emociones intensas en un entorno seguro, como lo es el teatro, o actualmente, el cine. El espectador purga esas emociones, las comprende y las canaliza. Y esa purga emocional lo deja en paz. Más equilibrado, más lúcido y, en cierto modo, más sabio. Cuando eso sucede, es fruto del arte. Porque para Aristóteles, el arte no solo debía agradar, debía transformar. Y la tragedia era, para él,
una medicina emocional. Pero esa transformación no se limita solo al dolor. También puede surgir de la risa, de la música o de un verso que nos desarma. Aunque el segundo volumen de la Poética dedicado a la comedia se haya perdido, muchos creen que Aristóteles también veía en el humor una vía hacia la catarsis. Porque la risa bien entendida no es superficial, puede ser liberadora, porque nos permite mirar con distancia aquello que nos oprime, reírnos del miedo, relativizar el poder o curar viejas heridas con una carcajada. Ese es precisamente el poder de los chistes, que son, en esencia, mecanismos de liberación emocional. Nos permiten decir lo que normalmente callamos, romper tensiones y sobre todo ver lo prohibido, sin miedo a enfrentarnos cara a cara con ello. El humor, cuando es inteligente, no evade la realidad, la confronta desde otro ángulo. Nos muestra lo absurdo, lo incoherente y lo frágil de aquello que parece intocable. Y en ese momento nos reímos, no porque no nos importe, sino porque comprendemos el asunto desde otra capa. Y eso sucede también con el humor negro, tan polémico como fascinante, que tiene exactamente esa función. Puede incomodar, provocar o escandalizar, pero precisamente por eso es capaz de generar una forma intensa de catarsis. Porque nos obliga a mirar a la oscuridad, a la muerte, al dolor, al trauma, sin esa solemnidad que suele caracterizarla. Nos invita a reírnos de lo que más tememos, y en esa risa incómoda, a veces nerviosa y otras veces liberadora, ocurre algo sumamente importante. El miedo se reduce, el tabú se rompe y la tensión se disuelve. Esto, por supuesto, no significa que todo valga, ni que cualquier chiste sea válido en cualquier contexto, puesto que el humor negro no es una excusa para la crueldad gratuita, pero tampoco es, por definición, una falta de respeto, puesto que, de hecho, a menudo es justamente lo contrario, una forma de procesar lo insoportable, una manera de decir lo que no se puede decir con seriedad, y una herramienta para canalizar el dolor, sin dejarnos aplastar por él. Por eso hay personas que necesitan reírse del cáncer, de la guerra o de la muerte, porque la risa no niega la gravedad del asunto, sino que les permite sobrevivir a él. Y en ese punto, el humor, incluso el más oscuro, cumple la misma función que la tragedia clásica. Nos enfrenta a lo terrible, nos sacude y nos cambia. Y eso, una vez más, es la catarsis. Lo mismo ocurre con la música. Una melodía puede despertar una emoción que llevábamos meses o años sin poder expresar. Y de pronto, esa emoción se libera. No necesitamos palabras. Sentimos, comprendemos, y algo dentro de nosotros se ordena. Y con la poesía sucede igual. A veces una sola imagen, una sola metáfora, es capaz de despertar un mundo que no sabíamos que llevábamos dentro. Y al escribirla o al leerla, algo se rompe y recompone a la vez. Hace unos años le escribí un poema a mi abuelo que habla de su muerte, del tiempo, del silencio, de los recuerdos y de una pregunta que sigue sin respuesta. Se me ocurrió mientras estaba sentado frente a un desierto que hacía unos años había sido un huerto lleno de vida. Por eso precisamente el poema se llama Reflexiones frente a un antiguo huerto. Permítanme que se lo lea. Una mañana de sábado, como tantas veces, intentas levantarte. Tu huerto espera sediento de nubes, llameante de fresa, con el verde espiga de las judías, hambriento de sudor y azada, exento de ti. Una mañana de sábado, teñidas están las hiedras blancas. Tu nieto ha ido a verte con los pantalones rotos y sus 20 años. Cogiste su mano mientras nadabas confuso entre la luz del día y los destellos sombríos de la química. Te ha crecido la barba y disimula el bigote. Huele fuerte a lejía, fuera y dentro de ti. Aún se acuerda, le dijiste cariño por primera vez. Una mañana de sábado, atado fuerte a la blanca hiedra, tal vez intentas perderte entre los tallos dirigentes de la hortaliza, en la romanza matinal de la cresta del gallo, en los cimientos del balancín de cada niño que sonríe.
entregarte bajo el estático verde del almendro, con tu uniforme azul y el antebrazo firme al confortable céfiro del estanque. Has aprendido que el tiempo no va a perdonarte, que nadie regará tu huerto, que morirán uno a uno los peces y el gallo dejará de cantar y las fresas se quebrarán al sol, como el verde agosto de las judías se tornará del óxido más oscuro. Y yo te escribo, casi 15 años después, sentado frente al desierto de paja que fue tu huerto, con los pantalones rotos y alguna cana, recordando el día en que dijiste cariño, sabiendo que el tiempo es con saña el más cruel de los verdugos, preguntándome si acaso creíste que había esperanza, que todo marchaba bien, o simplemente cerraste los ojos y aún te preguntas cuándo podrás despertar. Este poema es mío, pero cada vez que alguien lo lee y se emociona, deja de ser solo mío y pasa también a ser suyo. Y no es mi abuelo, sino el suyo, o su madre o su padre, porque todos de un modo u otro hemos perdido a alguien. Todos hemos mirado hacia atrás, buscando una palabra que no llegó a tiempo, un gesto, una despedida que no fue suficiente. Cuando el lector hace suyo el poema, cuando lo que yo viví se convierte en lo que él siente, entonces ocurre la catarsis. Esa es la magia de la poesía y del arte, lo que Aristóteles vio en el teatro y que hoy puede nacer en una página, en una canción o en un verso, porque el arte nos transforma cuando nos reflejamos en él. Y cuando eso ocurre, aunque no sepamos explicarlo, sentimos que algo dentro cambia y se conmueve. Y por eso seguimos buscando palabras, música, películas, historias. En definitiva, aquello que nos toque por dentro de esta manera. Pero antes de llegar a esa emoción transformadora, sucede algo que ya intuíamos al principio de este episodio, cuando les hablé de Indiana Jones, de la infancia y de los juegos. Porque para Aristóteles toda forma de arte, incluida la tragedia, nace de una capacidad elemental y universal: la imitación. Esa pulsión de reflejar lo que vemos, representar la vida para entenderla y construirnos a nosotros mismos a través de aquello que admiramos. Eso es lo que llamaba mímesis, y es ahí donde empieza todo. Una de las ideas más importantes de la poética es que todo arte es mímesis, es decir, imitación. Pero no se trata de una copia vulgar de la realidad, sino de una recreación selectiva, simbólica, que nos ayuda a comprender el mundo. Para Aristóteles, imitamos desde niños. Aprendemos hablando como otros, caminando como otros y actuando como otros. La imitación es la raíz del aprendizaje y también del arte. Por eso les contaba al principio que yo imitaba a Indiana Jones, porque no es algo infantil ni ridículo, es algo profundamente humano. Todos lo hacemos. Nos construimos con trozos de los demás y vamos conformando un puzzle que supuestamente nos define. Cuando vemos una película, escuchamos una canción o leemos un libro, muchas veces nos apropiamos de una mirada, una actitud o de una forma de estar en el mundo. Algo que podríamos llamar un traje emocional que nos probamos y si nos sienta bien, lo hacemos parte de nosotros. Eso es lo que hace el arte. Nos permite ensayar vidas, explorar emociones y vivir experiencias ajenas como si fueran nuestras. Y lo hace mediante la imitación. Pero no una imitación pasiva, sino creativa. Transformamos lo que imitamos y lo convertimos en algo nuestro. Por eso, cuando una historia está bien contada, aunque no sea real, nos conmueve como si lo fuera. Porque la mímesis no engaña, sino todo lo contrario, revela. Porque al representar lo que somos o lo que podríamos ser, el arte nos devuelve una imagen más nítida de nosotros mismos. Y eso, nuevamente, es catarsis.
La ciencia moderna ha confirmado lo que Aristóteles ya intuía hace más de 2000 años. La imitación no solo es una herramienta educativa, es una capacidad biológica esencial. Desde bebés, aprendemos observando y repitiendo lo que hacen los demás. Por eso hablamos como nuestros padres, copiamos sus gestos, sus expresiones o su forma de caminar incluso sin darnos cuenta. Repeats the last word of goodbye. Flow on, sweet tide, and bring to me the... Yo, por ejemplo, hablo con el mismo tono de voz que mi padre. Uso en muchos casos sus frases hechas ochenteras. Y también lo hago con muchas expresiones que utilizaban mis abuelos, sobre todo mi querida abuela Ramona. Y no porque lo haya decidido, sino porque me construí observándolo. Porque así se forma nuestra identidad, imitando a quienes amamos y luego buscando otros modelos. Eso lo saben bien los psicólogos y los antropólogos. El ser humano necesita referentes para estructurar su conducta. Al principio, esos referentes son los padres, pero después ampliamos el círculo. Imitamos a amigos, profesores, personajes de ficción, músicos, deportistas o figuras públicas. En el fondo buscamos encarnar valores, actitudes o formas de ser que nos ayuden a entender quiénes somos o quiénes podríamos llegar a ser. Y esa necesidad de reflejo está inscrita en nuestro cerebro. En los años 90, un grupo de neurocientíficos italianos descubrió lo que hoy se conoce como neuronas espejo. Células cerebrales que se activan no solo cuando hacemos algo, sino también cuando vemos a otro hacerlo. Gracias a ellas sentimos empatía, aprendemos por observación y sobre todo comprendemos a los demás desde dentro. Es tal su importancia que podemos decir que sin las neuronas espejo no habría arte, ni compasión, ni cultura. Porque ellas son las responsables de que al ver a alguien llorar sintamos un nudo en la garganta, de que al ver una escena de dolor o de alegría en el cine se nos humedezcan los ojos y de que una historia, aunque sea ficticia, nos transforme como si fuera real. Like broken chords of fading song. Flow on, sweet tide, and bring to me... Cuando observamos una emoción en otro, por ejemplo, una sonrisa, una caída o un grito de dolor, nuestro cerebro la reproduce internamente como si la estuviéramos viviendo en carne propia. No solo vemos, estamos sintiendo. Y eso explica por qué sufrimos con los personajes de una tragedia, reímos con una comedia o nos emocionamos con un poema, porque lo que le ocurre al otro no es solo del otro, es también nuestro. Las neuronas espejo rompen la barrera entre el yo y el tú y permiten que la experiencia ajena se vuelva íntima. Por eso el arte funciona, porque no lo observamos desde fuera, sino que lo vivimos desde dentro. Las neuronas espejo están implicadas en procesos como la empatía, el lenguaje y el aprendizaje social. Son una base biológica de nuestra humanidad. Gracias a ellas, no solo imitamos, también comprendemos. No solo copiamos un gesto, sino que intuimos su intención, su emoción y su historia. Y eso transforma una simple representación en algo mucho mayor. Un acto de conexión profunda entre dos mentes, entre dos mundos que, por un instante, se reconocen el uno al otro. Muchos poetas, entre ellos el gran y querido Fernando López Guisado, que ha estado aquí en este programa más de una vez, se han preguntado qué es exactamente la poesía, qué es lo que convierte unas palabras, unas frases encadenadas en algo que va más allá del lenguaje, porque no se trata solo de construir versos ni de buscar la rima perfecta o una métrica impecable. La poesía no está en la forma, sino en el fondo, en la emoción que despierta, en ese instante casi mágico en el que el lector o el oyente se ve reflejado en ella. Y de pronto lo que está leyendo ya no es del autor, sino suyo. Porque si al cerrar un libro o al acabar una película o un poema, algo dentro de usted ha cambiado, se ha removido o simplemente se ha aliviado, entonces es que estaba usted ante algo que puede considerarse arte.
Eso es lo que convierte a unas palabras encadenadas en poesía, la catarsis, algo que al fin y al cabo forma parte de todos nosotros. Pero ojo, aunque esto quizá sea una obviedad, conviene decirlo, no todo lo que nos conmueve profundamente es arte. Hay emociones que nacen de la vida misma, de la pérdida, del amor, o simplemente del paso del tiempo. Pero cuando esa emoción nace de una historia contada, de un poema, de una melodía o de una imagen, entonces es cuando estamos ante algo más. Algo que no solo nos conmueve, sino que también nos transforma. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Lo decía Antonio Porcia. Les espero en el próximo programa y suscríbanse si les ha gustado. Hasta pronto. De haberte desesperadamente tristes las rosas cuando vengo a verte.